Hemos visto a Pedro Laso de la Vega elegido representante de la ciudad de Toledo y dirigiendo el levantamiento de los comuneros. Hemos visto a Pedro Laso salir de Toledo y estar en los primeros puestos de responsabilidad del levantamiento. Pedro Laso es así, junto con tantas otras personas físicas, algunas de las cuales han sido señaladas en este trabajo, una muestra de la honestidad con que nació y creció el levantamiento. Y la defección de estas mismas personas también es una muestra de la indeseable deriva que tomó un alzamiento que en principio estaba cargado de razón y de justicia. Pedro Laso era un hombre justo e inteligente que a estas alturas, dada la catadura moral que estaba triunfando en el bando comunero, sobraba del ámbito de la rebelión. Cuando el 31 de diciembre de 1520 entra Padilla triunfante en Valladolid, recuperado su puesto de capitán general tras la expulsión-retiro de Pedro Girón, aquel joven toledano, Padilla, elevado por el necio vulgo para la ruina del pueblo y su propia ruina, fue recibido aquí en triunfo. A Girón y a Laso, únicos varones de juicio entre tantos, les llamaban traidores. En fin, de pena, para sentir compasión por Padilla, que por supuesto acabó precipitándose en el abismo. Ese es un juicio que está tomado de lo que explicó un cronista de la época, nada menos que Pedro Martí Reanglería. Y es que los de la Junta querían poner al capitán general a Pedro Laso de la Vega, pero la Asamblea Popular impuso a Padilla, que intentó convencer a las turbas, pero nada más alcanzó a irritar doblemente a la muchedumbre, que insistió en su primer propósito y en aclamar por jefe a Padilla. La defección de Laso de la Vega parece que estaba asegurada, dada, como digo, la deriva del movimiento. No obstante, los historiadores proclives a los comuneros aseguran que desde allí concibió Laso de la Vega mucha enemistad secreta, no solo con Juan de Padilla, que no se lo merecía, mas con toda la gente de su ejército, y reconcilióse con los gobernadores. Llegados a este punto, Pedro Laso se resolvió en que él totalmente se apartaría de la Junta, con que los gobernadores se obligasen a traer confirmados del emperador ciertos capítulos tocantes al bien del reino, para los cuales los procuradores se habían reunido. Que la ciudad de Toledo le mandó que procurase cuando vinieran a juntarse en Ávila, que con esto podrían dar cuenta de sí a todo el reino, y cumplía con su reputación, pues le otorgaban todo, o lo más, sobre que se habían juntado, y de esta manera él haría como la junta se deshiciese, o sacarían la mayor y más principal parte de los procuradores que en la junta estaban, y aún parte de la gente de guerra, y ordenó los capítulos conforme a la intención de su ciudad, y asimismo otros algunos de cosas que en particular a él tocaban. Las condiciones solicitadas por Laso finalmente no eran otras que las que tan justamente habían iniciado la revuelta, y las impuestas que Laso sacase de la Junta del Reino los procuradores de Segovia, Ávila, Madrid, Murcia y algunos de los de Toledo, y sacar parte de la gente de guerra, tanto a pie como a caballo, y entregar parte de la artillería, tanta como pudiera. A principios de 1521, cuando la desconfianza sobre Pedro Laso era ya manifiesta, la Junta determinó que debían asignar capitán de la ciudad, y nombraron a don Pedro Laso, y él pidió tiempo para mirar si lo aceptaría. Los que tenían mala voluntad y estaban enfrentados con Laso comenzaron a publicar que le habían hecho general y que no convenía porque era sospechoso, y traía datos y llevaba tratos con los gobernadores para vender a la comunidad. Que el que convenía era Juan de Padilla. De tal manera se divulgó esto que el pueblo comenzó una revuelta contra don Pedro, llegando a términos que él, Laso de la Vega,
y los que con él estaban se vieron en peligro, entendiendo que serían atacados en su propio domicilio. Con fecha 10 de marzo comenzó Pedro Laso a tratar con algunos caballeros y procuradores de la Junta de la Paz y de reducirlos al bien y tranquilidad del reino, pues fue el fin con que se levantaron. Los de la Junta, como estaban algunos de buen propósito, visto que Pedro Laso, siendo de los más principales de todos, era de aquel parecer, convinieron con ello y le nombraron a él y al bachiller Alonso de Guadalajara procuradores de Segovia, para que fuesen en nombre de ellos a Tordesillas. Y luego avisaron a los caballeros de Tordesillas para que ellos nombrasen y viniesen los que habían nombrado ellos a Prado, como estaba entre ellos acordado. Y los unos y los otros dieron seguro para poder ir sin peligro ni recelo los unos de los otros. Estos acontecimientos, aunque lógicamente secretos, eran conocidos a grandes rasgos y sin identificar exactamente por la Junta, que sospechaba de Pedro Laso y que extremó los controles. Estando, pues, las cosas en estos términos, acordaron los capitanes de las ciudades, el obispo de Zamora y Juan de Padilla, sacar la gente de guerra en campaña para estorbar la idea de los caballeros a Tordesillas, y que no se tratase de concierto alguno y procurar destruir algunos lugares y haciendas de los caballeros que estaban en Tordesillas. Por estas fechas, ya muchos que habían apoyado la revuelta, entre ellos gran cantidad de religiosos, habían pasado a engrosar la quinta columna de Carlos. Fue justamente esta quinta columna la que hizo posible la defección de Pedro Laso, haciendo de correo y evitando situaciones de verdadero peligro para su vida. Cuando el 22 de abril Padilla estaba encerrado y acosado por el duque de Haro cerca de Torrelobatón, Laso de la Vega, los procuradores de Segovia y de Murcia, ya estaban del lado del almirante. Y como las ciudades veían pasar de un campo a otro lo más granado de la Junta, había cizaña entre sus vecinos y muchos empezaban a predicar la sumisión a Carlos. Del ejército de las comunidades se fueron también los gobernadores Lope Álvarez de Osorio, Luis de Herrera, Gómez Agraz y Pedro Dallo, capitanes que arrastraban mucha gente de armas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.